Viernes Cultural con CEWAT. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un Viernes Cultural más de CEWAT. Hoy estamos acá en un emblemático lugar, la Sala de Ensayos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, con nuestra invitada, la violista Gabriela Cepeda. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, muchas gracias por esta invitación a esta entrevista. Estoy muy emocionada de poder conversar con ustedes. Gracias por este espacio. Pues bueno, pero antes de conocer más un poco de su historia, vamos a ver la semblanza de Gabriela Cepeda. Gabriela Cepeda, violista originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Inició sus estudios musicales en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Chiapas en el año 2001. Ha participado en diferentes festivales y encuentros orquestales del país, entre ellos los más destacados: Festival Internacional de Cultura Mosaicos con sede en la Antigua Guatemala, Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles en Tlaxcala, Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles Campeche, Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles realizando conciertos en las salas más importantes del país como Bellas Artes, entre otras. Festival Internacional de Música en Guadalajara en 2023 y 2024. En 2024 forma parte de la agrupación Ensamble Pacal, realizando conciertos y participando en diferentes actividades artísticas en el estado, destacando su participación en el ciclo de música de cámara de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como integrante de la sección de violas de la Orquesta Sinfónica del Estado de Chiapas. Platícanos, Gabriela. Vemos ahí en tu semblanza que empiezas desde chiquita. ¿Por qué? ¿Por qué razón escogiste la música? Bueno, yo a los 10 años era una niña deportista. Yo no conocía mucho esta parte del arte, de la música. Para mí fue un acercamiento bastante interesante, porque fue a través de la curiosidad de mi mamá, prácticamente, de ver qué podía yo hacer en la música, ¿no? Entonces, pues hubo en ese entonces una invitación de parte de un proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de aquí de Chiapas, que comenzó como un proyecto de iniciación para muchos niños que en ese momento, pues tanto como los papás y los niños tenían esa curiosidad de la música. Bueno, yo comienzo ahí recibiendo clasecitas de canto, y pues la música me fue envolviendo cada día más. Cada vez era más mi preocupación de estudiar, ¿no? Tengo que estudiar mi canción, tengo que estudiar la lección. Entonces siento que para mí fue un gusto que fui adquiriendo principalmente porque me resultaba creo que muy divertido en ese momento. Y para mí era algo totalmente nuevo. Obviamente conocí muchos amiguitos que también hacían que yo fuera, ¿no? Sí. Y en ese entonces yo escogí y tuve la oportunidad de probar diferentes instrumentos. Probé con los timbales, las percusiones en general, probé con la trompeta, con la flauta, con el trombón. Nunca me esperé que el instrumento del cual yo me iba a enamorar era del violín, porque para mí siempre fue un instrumento bastante sensible, muy delicado. Yo era una niña, como te digo, deportista, entonces para mí eran las emociones fuertes, ¿no? Y el instrumento, como las cuerdas, pues son instrumentos muy frágiles y a los cuales tú tienes que tener mucho cuidado hasta de cómo los agarras, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy interesante todo descubrir que para mí, pues en ese momento la música y este instrumento, pues me estaban llenando de una manera muy bonita, y pues desde ahí creo que mi curiosidad no solo se quedó en el aprender musiquita, sino que fue más allá, tanto que en su momento, te digo, yo comencé con el violín en ese entonces, pero pasaron los años, yo no conocía la viola. Hubo muy poco acercamiento en ese entonces, no había mucho conocimiento acerca de la variedad de instrumentos que podían existir, y pues de cierto modo el violín era siempre más famoso, ¿no? que la viola. Entonces
Pues yo en ese momento, te digo, pasaron los años, creo que pasaron 10 años aproximadamente, cuando yo tuve la oportunidad de tocar una viola, de tocarla, de ya tener un tiempo con ella, como quien dice, experimentar con ella. Y para mí, en ese momento, fue encontrar la voz que yo estaba buscando en la música, porque siempre yo estaba con una búsqueda de un sonido. Decía, es que me gustaría más esto, hasta que llegué al punto de que me di cuenta que todo eso que yo buscaba estaba en la viola. Entonces, a partir de ahí, yo me decidí por ese instrumento, sí. Aunque todavía toco el violín, realmente todavía tengo conciertos, tengo recitales y todo, también con el violín, pero en esencia yo me dedico a la viola. Entonces, sí, fue un caminar bastante interesante de descubrimiento. Platícanos, para aquellos que todavía estamos conociendo este mundo, ¿qué de diferencia hay con la viola del violín? Ok, así como lo mencionaba un poquito, pues son voces muy diferentes, ¿no? Son instrumentos de alguna manera bastante parecidos estructuralmente, porque tienen la misma forma, ¿no? Así como el violonchelo o el contrabajo, ¿no? Que tienen la misma forma, pero vistos a escala son muy diferentes por los tamaños, ¿no? La viola realmente se diferencia muchas veces por un poco más grande en la estructura. Se toca igual que el violín, de la misma manera. Sin embargo, los tonos de las cuerdas son los tonos que tiene el violonchelo, por ejemplo. Son las mismas cuerdas. Suena más grave, tiene una voz más grave que el violín. En este caso, el violín es el instrumento de la voz más aguda entre todas las cuerdas, o sea que yo digo que es un sonido muy brillante y bastante, no diría gritón, porque el hecho de que sea brillante hace que resalte, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, si tú no lo tocas de una manera muy, muy sensible, el instrumento grita. Entonces tienes que ser todavía más cuidadoso en cómo lo ejecutas. La viola, en cambio, es un instrumento que tiene una voz más tersa. De hecho, es una voz más parecida, a un color del sonido más parecido al de la voz humana. O sea, que está en ese estándar, ¿no? Entre lo aguda que puede hacer y lo grave que puede hacer. Entonces, yo siento que es una voz intermedia que, en general, en la música, sirve para tocar esas notas que hacen que toda la armonía esté bien amarrada, como quien dice, bien puesta. Es la que da los colores a la música muchas veces y que da esas respuestas que el violín no está haciendo, porque el violín está haciendo normalmente la melodía. Entonces, como quien dice, es un instrumento que desde lo oculto hasta a veces, pues está cantando está cantando todo el tiempo. Entonces, para mí creo que muchas de sus diferencias pues son más que lo que tienen que ver el cómo suenan, ¿no? El cómo suenan y el cómo tú las ejecutas, porque para tocar la viola tú necesitas un poco de más agarre a tu cuerda, con un poquito más de peso, ¿no? Para que la cuerda vibre y suene y sea grande. Son diferentes la forma de buscar el sonido entre cada uno, pero sí son muy interesantes. Vemos que tu pasión con la viola es inmensa. ¿Qué te transmites o qué buscas transmitir tocándola? Bueno, creo que principalmente cada obra tiene un trasfondo emocional que de alguna manera el que lo está escuchando en ese momento tendría que percibir. Desde ya el cómo está compuesta la música ya tiene una orientación emocional hacia dónde va, ¿no? ¿Qué te quiere decir? Entonces nosotros como intérpretes, o sea, nosotros como ejecutantes del instrumento, no solo tocamos las notas que vienen en una hoja, en una partitura, sino que también parte de lo que es el estudio y parte de lo que es pues realmente dominar este instrumento o cualquier instrumento es también conocer este trasfondo y análisis que también debes de tener sobre la obra, ¿no? O sea, cuándo fue escrita, qué se vivía en ese tiempo. Entonces,
también nosotros debemos de conocer ese tipo de sentimientos, ¿no? A veces para poder transmitirlo, porque no solo es pensarlo, sino que tú al ejecutar, conforme tú agarres cada nota que vas a tocar en ese momento, es la emoción o la sensación que tú puedes llegar a provocar en el público, ¿no? Porque allá hay piezas que de por sí son contemplativas y que si tú las tocas fuerte, duro, pues no va a causar esa misma impresión que se necesita, ¿no? O esta parte íntima que requiere la obra. Y si tocas algo que es muy, muy vivo, como, no sé, muchas oberturas de la música, ¿no? Que son de algunas composiciones clásicas importantes, si tú las tomas muy suaves, sin mucho carácter, pues tampoco suenan, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la música por sí sola ya habla, pero nosotros como instrumentistas somos un canal de comunicación entre los que van a escuchar esa música y el compositor, ¿no? Que es el que al fin de cuentas quería decir algo con esa música. A lo que hablas de las sensaciones y todo, ¿es difícil ser violista? Diría que no, si amas tu instrumento, si amas la música. Ser músico, creo que en general, no tanto el ser violista, conlleva un trabajo constante, conlleva el tener que trabajar muy duro en casa, o sea, en tu privacidad, porque tienes que preparar muchas cosas, mucha música, para que el público pueda vivir una hora de concierto, ¿no? Y tú estar totalmente preparado. Creo que no solo es el ser violista, creo que es el ser músico, en general músico que ejecuta las composiciones de grandes. Bueno, no tiene que ser grandes, ¿no? De compositores que siendo que son de antaño, como compositores que son nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la viola, lo que más carece el instrumento en su origen es de música para su propio instrumento, ¿no? La viola es uno de esos instrumentos que apenas a eso del siglo XX, XIX, ya comenzó una exploración bastante grande acerca de él. Entonces, como quien dice, mucha de la música de viola es música nueva, o sea que no tiene muchos siglos de compuesto. En cambio el violonchelo tienen siglos de música escrita, entonces eso también habla de una evolución, ¿no? Entonces a la viola la hicieron evolucionar tanto de la manera en cómo se tocaba, como las composiciones para ella. Entonces es un instrumento que en 2 siglos más o menos creció de una manera exponencial, tanto en la manera en la que se ejecutaba, como las obras para este mismo instrumento. Entonces creo que para nosotros como violistas el principal reto es el abordar todas estas obras que pues son de contemporáneas, son más complicadas de poder ejecutar al tiempo en el cual la música era más ordenada o tenía una estructura mucho mejor. Ahorita ya no. Sí, ahorita ya no, ahorita es diferente. Creo que, y para todos los músicos, ¿no? Pero en general la viola ha tenido este reto de la nueva música que se está haciendo, que es para ella y está llegando por montones, ¿no? Entonces, eso también es bonito, ¿no? Porque uno como violista pues también quiere tener música propia. Normalmente la viola está en una constante exploración de música para otros instrumentos, ¿no? O sea, de repente ves a un violista tocando música para violín, de repente ves a un violista tocando música para corno, para otros instrumentos que no son el suyo, principalmente porque pues ha querido explorar música que pues no ha sido compuesta para este instrumento. Entonces, wow. No, pues sí, estamos viendo de que antes de ser violista, pues sí, lleva técnica y lleva tiempo. Hablando de Gabriela Cepeda, Gabriela Cepeda, ¿cómo te preparas para todo eso, para esa preparación, para tener esos acordes, para poder tener esa interpretación hacia el público? Bueno, creo que todo hasta este momento es el tener las herramientas para poder preparar un concierto formal, un concierto académico, un recital. Creo que no solo conlleva tiempo, sino que también
el haber adquirido con el tiempo, con los años y con la práctica con otros maestros, con las clases, con todo lo que he podido acumular de información, porque es muy importante la información que te pueden dar los otros músicos, ¿no? Creo que todo eso hace que en un momento tú ya puedas pues tener un criterio propio muchas veces para poder abordar una obra, ¿no? Es muy importante el que un músico logre abordar una obra por sí solo, por sí mismo, porque eso también habla de la calidad de músico que eres, ¿no? Entonces, creo que para mí es muy importante el, primero, tener tiempo suficiente para preparar un concierto. Muchas veces no tenemos tiempo suficiente, o sea, por ejemplo, en la orquesta tenemos 2 semanas para preparar un programa de 1 hora cada 2 semanas. Entonces, nosotros en casa, pues tenemos que practicar diariamente no solo repertorio de orquesta, no solo repertorio personal, sino también abordar estudios y ejercicios que me puedan hacer, las escalas, por ejemplo, que puedan hacer que yo pueda tocar todo lo demás. Entonces, aproximadamente son como mínimo unas 3 horas de ensayo por la mañana. Si necesito más, pues ya después de orquesta, después del trabajo, después de muchas cosas, pues busco tener los espacios pues para prepararme, ¿no? También implica mucho sacrificio, tanto con la familia, con los amigos, con ciertas cosas, para poder tener el tiempo suficiente para poder practicar, ¿no? O sea, entonces creo que a veces se sacrifica, a veces se disfruta también, porque pues también se necesita ese espacio con lo demás, pero principalmente esta parte del abordar una obra para un concierto creo que requiere mucha responsabilidad, porque sí es complejo, sí es de pensarle a veces cómo le hago para montar esta obra, ¿no? ¿Cómo la voy a abordar? ¿De qué manera? Porque a veces son obras muy rápidas, muy complejas, y no puedes llegar y tocarlo así nada más. Entonces es como ir paso a paso, buscar los sistemas que te sabes ya, las herramientas que te sabes ya, para poder resolver, exacto. Sí. Mencionaste ahorita algo muy importante y por eso estamos acá también, la orquesta. ¿Qué significa para ti la Orquesta Sinfónica de Chiapas? Bueno, pues ya eres integrante de ella. ¿Qué significa para ti? Ok, bueno, yo he pertenecido a la orquesta desde que, obviamente la orquesta ha tenido una evolución, ¿no? Ha tenido una evolución desde el momento en que se creó como proyecto hasta este momento. Yo he pertenecido desde que comenzó, he estado en diferentes momentos, de repente no he estado y todo, pero para mí realmente creo que significa un camino que como todo, que todos los músicos es como tu objetivo a veces final, ¿no? Obviamente estamos en una orquesta que está en crecimiento, entonces a mí me entusiasma mucho también ser parte de un proyecto que pienso que en el futuro y que ahora también está brindando mucho toda esa parte del brindar al público esta experiencia de la cultura que no en todos lados hay. Es muy difícil tener una orquesta en un estado, es muy complicado, es muy costoso, es también difícil que sea visible para el público, porque hay tantas cosas en nuestro, como dicen, en el exterior, sí, que hacen que no llegue al público que hay una orquesta y que tiene una orquesta, que es una orquesta para el público, ¿no? Entonces, pues como dicen, tener una orquesta a veces hasta es un acto de rebeldía, ¿no? O sea, porque es importante tenerla, sin embargo es tan difícil tenerla. Entonces, pues pertenecer a la orquesta y ser parte de ella, pues para mí me llena de mucho orgullo y mucho entusiasmo, porque pues al fin de cuentas todos aquí en esta orquesta, la mayoría, creo que el 90% somos chiapanecos, somos músicos que nos hemos criado aquí, que obviamente hemos tenido nuestras experiencias, hemos salido, todo, pero todo nos ha regresado a seguir haciendo música juntos. Entonces creo que, te digo, para mí significa orgullo, entusiasmo, trabajo en equipo, y mucho amor a la música. Mucho amor a la música, porque ha habido momentos difíciles con la orquesta, ha llegado a desaparecer también, y es como decir, tienen una orquesta, ¿no? O sea,
tiene que ser visible y lo está haciendo cada vez más, cada vez llega más público al teatro y vemos ese crecimiento y nos entusiasma más todavía para seguir haciendo música. Y más que tú, Gabriela Cepeda, perteneces. Sí, a es esa muy orquesta. emocionante. ¿Qué pasa por tu mente cuando ya estás en el escenario y ves al público? ¿Qué viene a ti? ¿Qué recuerdos? ¿Recuerdas a esa niña que empezó y a la Gabriela Cepeda que es ahora? Sí. Es muy chistoso porque muchas veces tenemos este algo que es el miedo escénico, ¿no? existe. Y creo que no es malo tenerlo. O sea, realmente durante toda mi vida creo que han habido muchos momentos distintos a la hora de salir al público, ¿no? Muchas veces tienes que salir al público habiendo tenido problemas, habiendo tenido, no sé, de todo tipo de cosas, emociones y todo. Y yo siempre, y creo que desde hace mucho tiempo, yo siempre me digo así como que vamos, ¿no? O sea, tú te preparaste para esto, tienes que hacerlo bien. Disfrútalo, principalmente disfrútalo. Creo que hace no mucho tiempo, quizá unos cuantos años, parte de mí comenzó desde antes, porque a veces llega a pasar que por la presión de hacerlo bien, nos pasa mucho los músicos, pues nos autosaboteamos. Entonces es muy importante, creo, tener la experiencia también de haber autosaboteado tu propio ensayo para que tú en su momento digas, tú puedes, adelante, disfruta esto, porque me encanta estar en el escenario, la verdad. Es muy emocionante para mí. A veces me emociono tanto que no termino haciendo alguna cosa bien, ¿no? Entonces, es también controlar eso, ¿no? O sea, el controlar tu entusiasmo, controlar tu emoción y principalmente, pues, desde siempre mi sueño ha sido seguir tocando para el público, seguir en el escenario y para mí eso me llena mucho y me hace muy feliz. Entonces cada vez y antes de salir al escenario, pues yo me recuerdo que me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Que pase lo que pase, somos humanos y podemos cometer errores en cualquier momento. Pero yo siempre he pensado que la música debe seguir, debe fluir, porque al fin de cuentas un error no va a marcar toda la música que estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante el estar en ese momento y por mi mente pasan ese tipo de emociones, ¿no? De felicidad, de entusiasmo y relájate, ¿no? Controla tu entusiasmo, sí. Gabriela, ¿qué planes tienes tú ya individualmente? Sé que perteneces a la Orquesta Sinfónica de Chiapas, que hay muchos proyectos con ella, que perteneces al grupo de violas, pero ¿qué hay de ti, de tu persona? Claro, bueno, en mi camino pues he proyectado siempre como te decía, el tocar y estos aproximadamente unos 4 años más o menos, ya comencé a tener este proyecto individual que ha seguido caminando poco a poco. El hecho de tocar pues ya a solo, con piano, creo que principalmente es la carrera de solista, ¿no? Que pues todo mundo, creo que la mayoría de los músicos soñamos con tener una carrera solista, sin embargo es muy complicada tenerla. Pero yo pienso siempre que si no empiezas ahorita, no empiezas. Entonces, pues ya te digo, llevo aproximadamente trabajando y colaborando con otros músicos, pero de manera individual, proyectando gestionando estos proyectos también. Y creo que en general el gestionar proyectos es lo que me mueve a tocar también en público, ¿no? A gestionar mis propios proyectos. Entonces, por ejemplo, ahorita me estoy metiendo un poco en la gestión de proyectos y estoy, de hecho, organizando y están totalmente invitados para finales de marzo, un concierto que estoy gestionando desde el que se creó, desde la idea, ¿no? Sí. Entonces,
ahorita yo estoy en esto de la creación de proyectos, de gestionar conciertos, y que realmente me llena mucho porque sé que en algún momento también estoy gestionando mis propios proyectos. Entonces yo he proyectado también el que en su momento yo pueda pues subir de nivel, como quien dice, en alguna orquesta también a nivel nacional, con proyección nacional hacia tanto en la Ciudad de México u otras que sean orquestas que tengan un alto nivel de ejecución. Creo que ese es una meta que tengo a largo plazo, sí, a largo plazo, porque a largo plazo digo porque hay mucho que hacer para poder llegar a ese momento. Entonces ahorita por lo pronto y a metas próximas, pues tengo esto de organizar. Todo este año ya tengo una agendita ahí de diferentes conciertos en los cuales me involucra a mí, y no solo a mí, sino que yo siempre busco pues que mis compañeros también, pues porque quieren hacer música, entonces también me encanta invitarlos a que se unan y colaboren y también hagan sus propios conciertos. Entonces sabemos que te va a ir bien y te deseamos la suerte en todos ellos. Hablando de eso, ya para ir cerrando, de que dices de que también hay que apoyar a tus compañeros, ¿qué le dices o qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que todavía están en eso de quiero conocer más de la música, quiero aprender un instrumento, pero aún no saben qué instrumento hacer, o a los que también ya escogieron la viola? Sí, claro. Ay, qué cosas. Pues mira, yo quisiera decirles a estas personas, a estos chicos, que hasta niños, ¿no? que han querido comenzar un camino en la música, o tal vez no para dedicarse, pero sí para conocer la música, es que se acerquen, que pregunten, que no hay como el tener un acercamiento, no importa si es una guitarra, un piano, un ukelele, la voz, la propia voz. Creo que el camino de la música se va redescubriendo mientras tú más vas buscando, ¿no? Teniendo la curiosidad. Creo que no hay como el lanzarte a hacerlo. Si quieres estudiar música también, es muy importante que te decidas ya. Nunca está de más decir, lo voy a intentar, porque pienso que siempre sale algo bueno cuando tienes pues tu meta clara de que quieres ser músico, ¿no? A veces tal vez es un poquito difícil tener claro esto, porque siempre está esta parte de que, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Es difícil ser artista, es difícil ser músico, pero ten por seguro que si te esfuerzas en ello, si eres responsable con tu estudio, con practicar, con hacer caso a tus maestros, en buscar la mejor información posible, ten por seguro que siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener quien quiera que toques, siempre vas a tener colegas que van a querer trabajar contigo, y no solo eso, sino que van a haber muchas propuestas y ofertas que te pueden garantizar tener una vida más estable. Sí, o sea, sí, es una preocupación esa, creo que no debería haberla, muchos músicos viven muy bien, sí. Entonces creo que más es tener un compromiso con la música, porque si te comprometes, la misma música te envuelve y te paga por hacer lo que más te gusta. Pues bueno, muchas gracias por este espacio, Aurelia, por compartirnos un poquito de tu historia, y que seguiremos conociéndote ya aquí en las presentaciones individuales y tanto con la orquesta. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y pues agradezco esta entrevista, esta oportunidad. Gracias a ti. Pues bueno, amigos, ella fue Gabriela Cepeda, violista, originaria acá de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y es un talento más chapaneco que tenemos acá para presentarles en su Viernes Cultural. Y recuerden vernos el próximo Viernes Cultural aquí por CEUAT. Viernes Cultural con CEUAT.